nombre es Verónica Maggio, soy doctora en fonoaudiología. Quiero comentarles algunas cuestiones en relación con recomendaciones para padres de niños con trastorno específico del lenguaje. Imagínense que el trastorno específico del lenguaje es una dificultad con una incidencia altísima en la población infantil. Supongamos que esta aula tiene 100 butacas. De estas 100 butacas habría 7 ocupadas por personas con trastorno específico del lenguaje. Bueno, vamos a hablar de lo que es la comunicación y el lenguaje. Comunicar es transmitir un mensaje de una persona a la otra en un determinado contexto utilizando un determinado código. El lenguaje oral es uno de esos códigos, ¿sí? Un medio para transmitir la información. Probablemente el medio más utilizado y es el medio que nos caracteriza a los seres humanos. Solo las personas podemos hablar. ¿Para qué sirve el lenguaje oral? El lenguaje sirve para 4 cosas. Sirve para comunicarnos, sirve para acceder a la información. Si toda la información del mundo que recibimos, o la gran mayoría de la información, la recibimos a través del lenguaje. Y esa información nos permite acopiar conceptos y a la vez organizar las cosas del mundo. Imagínense el mundo sin palabras. Imagínense toda la información del mundo que recibimos cotidianamente si no estuviera acompañada de palabras. El conjunto de estímulos lumínicos, auditivos, en fin, toda esta información tan poderosa que nos brinda el mundo, si no tuviese el poder organizador de las palabras. Sería muy caótico, ¿sí? Entonces, el lenguaje sirve para organizar la información, sirve para acceder a los conceptos del mundo, para asociarlos, y sirve también para organizar la conducta. El lenguaje en los primeros años de vida actúa como un organizador del pensamiento, ¿sí? El lenguaje es una herramienta para construir el pensamiento. El poder desarrollar adecuadas competencias lingüísticas en los primeros años de vida nos permite quizá pronosticar un buen progreso de ese chico en el futuro. ¿Cómo ocurre el lenguaje o qué condiciones son necesarias para que el lenguaje se desarrolle? Hacen falta buenas condiciones biológicas, ¿sí? Un funcionamiento neurológico normal, un funcionamiento biológico lo más adaptado posible. Y hace falta el estímulo del ambiente. Si yo a un chico con buen desarrollo biológico no lo estimulo, no le hablo, lo dejo todo el día mirando la televisión o los videos o lo que sea, el lenguaje de ese chico no se desarrolla. Gran parte de las cosas que aprendemos lingüísticamente, en un principio las aprendemos por imitación. Si tengo como modelo a mis papás que me hablan o a otros nenes o a la maestra del jardín, seguramente copié eso. Si tengo como modelo el dibujito animado o lo que aparece en el video de YouTube, seguramente también copie las características del personaje que estoy viendo, ¿sí? El lenguaje requiere del estímulo del ambiente, del estímulo de personas. Es algo dependiente de las personas que nos rodean, ¿sí? El chico puede aprender más y mejor si el estímulo es adecuado. Antes de aprender a hablar, hay que aprender otras cosas, que son como los pilares de la comunicación. Son los pilares como más interpersonales, sociales, emocionales de la comunicación. Un bebé de 2 meses puede hacer contacto visual con su mamá. Un bebé de 3 meses puede sonreír a su mamá, ¿sí? Le devuelve la sonrisa cuando la madre le sonríe. Un bebé de 6, 7 meses puede mirar lo que la mamá le muestra, ¿sí? Un bebé de 7, 8 meses puede esperar su turno cuando la mamá está hablando y quedarse callado. Y cuando la mamá deja de hablar, el bebé empieza a gorjear, aunque no sepa hablar, pero ahí ya está
entendiendo cuáles son los cánones o cuál es el modelo de intercambio que más adelante va a tener que usar para conversar con los demás. Y también otra cosa que se aprende a estas alturas, siendo muy chiquititos, teniendo menos de un año, es a imitar cosas simples. Si yo a un bebé chiquitito de 10 meses le digo va o pa, ¿sí? Algo así bien simple, un bebé de desarrollo típico, probablemente si lo espero un poquito, al ratito el bebé repita lo mismo que yo le digo, ¿sí? Eso es el fenómeno de imitación, algo que va a ser fundamental a posteriori, porque un nene chiquitito aprende copiando a los demás, muchas veces, en general, sin saber qué está diciendo al principio. El significado lo adquiere después. Entonces, todas estas habilidades, junto con la habilidad de señalar, son elementos básicos para la comunicación y que se desarrollan antes de empezar a hablar, antes de terminar el primer año de vida. El lenguaje oral tiene dos componentes, un componente que es formal y un componente que es funcional. El componente formal, ¿con qué tiene que ver? Con poder aprender la información lingüística, poder escuchar, entender lo que escucho, asociarlo a su significado, grabarlo en la memoria para después poder recordarlo y decirlo. A la hora de poder recordarlo y decirlo, tengo que tener una imagen mental de lo que quiero transmitir, tengo que encontrar la palabra que representa esa imagen y tengo que combinarla en frases siguiendo los cánones habituales del idioma en el cual estoy inmersa. Dominar el aspecto formal del lenguaje es lo único que tiene que aprender un niño. No es lo único, eso es una parte, es la mitad. Hay otra parte que es muy importante, que es poder dominar los aspectos funcionales. ¿Y a qué nos referimos con aspectos funcionales? Nos referimos a la posibilidad de manejar ese código que he aprendido en función social. ¿Qué significa esto? Significa poder ajustar lo que conozco a las distintas situaciones, a los distintos momentos y a las distintas personas, ¿sí? Ir conociendo, por un lado, las reglas del mundo y qué normas, qué fórmulas se utilizan con cada personaje y en cada circunstancia, ¿sí? Eso hace al aspecto funcional del lenguaje.